El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se meten a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Hay temas que no son nada fáciles de predicar porque no son populares, porque son antipáticos. Y uno de los temas más antipáticos, junto con el infierno, es el demonio. Pero no podemos dejar de vez en cuando de recordar que en la vida de Jesús y en la historia de la salvación, desde el principio aparece un ser inteligente, personal, que aborrece a Dios, y como aborrece a Dios, aborrece todo lo que Dios ama, que tiene diferentes nombres. Hoy se llamaba Belcebú, Baal-Zebú, que es el señor de las moscas. Pero muchos, el padre de la mentira, también le llama así Jesucristo, Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y él está siempre en contraste, en lucha, no solamente contra el Señor, con el que no puede nada, sino contra los hijos de Dios, todo lo que Dios ama. Creo que en este tema también tenemos que ser muy claros y muy valientes, porque hay que huir de 2 extremos. Un extremo es esa gente muy modernista que dice: el demonio no existe, porque el demonio es en definitiva una personificación del mal, es una mitología que viene de los persas, que también en Egipto había estos demonios, y por tanto es un modo de hablar. No existe ninguna persona, ser un ángel, que sea el demonio. No existe, es un mito. Y eso es un grave error. Es dogma de fe que el demonio existe, declarado en el Concilio de Florencia. Pero el otro extremo es la persona que ve demonios por todos los lados. Y mire usted, me ha venido un mal pensamiento, es que el demonio me ataca mucho, ¿verdad que no? No, que mal pensamiento son de las hormonas sexuales de toda la vida, no es el demonio ni nada que se le parezca. No, es que me ha venido un ataque de no sé cuántos, y claro, es que levanta la alfombra y ve el demonio debajo por todos los lados. Y entonces, incluso hay muchos curas como muy fashion, que no, yo te hago una oración de sanación y de intercesión y de no sé cuánto. Digo, no te metas en ese terreno, que es muy peligroso. A mí el demonio me da un miedo que me muero, como es lógico, porque no es para jugar con él. Pero decía el santo cura de Ars que el demonio es un perro rabioso que Cristo, al morir en la cruz, le venció, lo ató con una cadena y que puede ladrar mucho. Mientras que no te acerques a él, no te va a morder. Si juegas con él, te muerde. Claro, y te destruye y te destroza. Y por eso no podemos ser ingenuos. Y tenemos que saber que existe alguien que tiene esa manía a Dios y que tiene ese afán destructivo. Las armas del demonio normalmente son la mentira, Jesús le llama al padre de la mentira, y la tristeza y la desesperanza. Siempre se sirve de esas armas para alejarnos de Dios. Cuando tenemos un pecado y nos desanimamos, ahí está el demonio, para decir: no te confieses, no vale la pena, ¿para qué? Si vas a hacer siempre lo mismo, se repite siempre igual, no te vale para nada. Pero sobre todo, el demonio provoca división en la Iglesia, fracturas.
Fijaos que el Papa Francisco, al día siguiente de nombrarle Papa, de ser, lo primero que hizo fue bendecir una imagen de San Miguel en el jardín del Vaticano que aplastaba la cabeza del demonio. Porque el Papa Francisco, claro que cree, como todas las personas católicas, en su presencia, en su poder y en su intervención, porque en definitiva, en el origen de todo acto malvado, en el origen Él está. De hecho, fijaos, Baal Zebú. ¿Sabéis que los Baales eran los dioses que había en Palestina antes de llegar al pueblo de Israel, que pedían sacrificios de bebés recién nacidos? Cosa tan impresionante, ¿no? Entonces los padres, según daban a luz, las mamás llevaban a los hijos para ofrecer al Baal la vida de esos niños. Yo cuando me acuerdo de los abortos digo, el Baal sigue aquí en España, en todas estas clínicas en las que se asesina indiscriminadamente a todo tipo de niños no deseados. Y por eso, claro que sigue activo. Y el demonio tiene todos los pecados, menos uno. Hay un pecado que no tiene: la pereza, porque no es perezoso y no para. Está todo el día traca, para aquí, para allá. ¿Qué hay que hacer? Primero, saber que todos estamos perfectamente protegidos de él, porque el día que nos bautizaron nos hicieron un exorcismo. Y una vez que una persona tiene hecho un exorcismo, es imposible que el demonio pueda entrar, a no ser que él deliberadamente, con plena conciencia, desee, lo invite y lo consienta. Pero yo cuando hago un bautismo digo, ahora vamos a hacer el exorcismo. Y la gente se queda, a ver, que no es como en las películas de miedo, que no va a dar la vuelta a la cabeza a la niña ahora, sino que bueno, pues hacemos una petición en la que pedimos que esté lejos el poder de Satanás. Todos los bautizados tienen que tener esto. Y luego, por supuesto, una persona como vosotros, que venís a la iglesia, que recibís al Señor con frecuencia, que tenéis vida interior, es muy difícil que os ataque así en directo. Muy difícil. Esa es mi experiencia. Yo claro que he tenido encuentros, no os los voy a contar ahora, muy complicados, muy difíciles. Claro que he visto situaciones auténticas, pero si se cuentan, peor. Porque entonces te entra el morbo y dice, ¿me pasará a mí? No te va a pasar. No tenemos la entidad espiritual suficiente ni para que nos haga ni caso. Somos tan poca cosa que realmente no se tiene que molestar. Pero existe, está, y Jesús se enfrentó siempre con él. Siempre. Y de hecho, bueno, pues hasta el final, ¿no? Es la hora del príncipe de las tinieblas, cuando Judas le besa, ahí estaba el enemigo de él, de Dios, y el enemigo del hombre instigando. Vamos a pedir al Señor que nos conceda ser muy conscientes de que existe el mal, muy humildes de pedir siempre ayuda a Dios, no tener miedo, porque tenemos toda la gracia del Señor con nosotros, no nos puede hacer nada, no puede hacernos nada, más que engañarnos. Pero bueno, para eso tenemos el magisterio, los sacramentos que nos purifican la mente y el corazón. Pero no chuparnos el dedo y no ser lo suficientemente ingenuos para decir, esto es un mito, esto no es verdad. Y todos los recursos que el Señor tiene en su iglesia para que nunca el enemigo nos venza. Nos ponemos de pie.